Día 275. Libro de Reyes. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Primera y Segunda de Reyes no contiene declaraciones explícitas de propósitos o tema. Sin embargo, las reflexiones en su contenido revelan que el autor ha seleccionado y arreglado su material de una forma que provea una secuela a la historia encontrada en Primera y Segunda de Samuel. Una historia de un reinado regulado por un pacto. En general, Primera y Segunda de Reyes describe la historia de los reyes de Israel y Judá en el pacto de Dios. La tesis que orienta el libro es que el bienestar de Israel y sus reyes depende en su sumisión y unión al pacto de Israel con Dios. Su obediencia a las regulaciones del pacto de Sinaí y sus respuestas leales a los profetas de Dios. Claramente no es la intención del autor el presentar una historia social, política y económica de la monarquía de Israel de acuerdo a los principios de la historiografía moderna. El autor repetidamente refiere al lector otras fuentes para más información detallada acerca de los reinos de los reyes varios y da una tasación de un pacto en vez de una social, política o económica de sus reinos. Desde el punto de vista de un historiador político, Omri sería considerado uno de los gobernantes más importantes del Reino del Norte. Él estableció una dinastía poderosa y convirtió a Samaria en la ciudad capital. De acuerdo a la roca moabita, Omri era el gobernante que subyugaba a los moabitas en el Reino del Norte. Mucho después de la muerte de Omri, los gobernantes asirios se refirieron a Jehú como el hijo de Omri. Otro ejemplo del pacto del escritor, más que un interés meramente político o económico, puede ser visto en la descripción del reino de Josías de Judá. Poco se dice acerca de los años tempranos de su reino. Solo se da una descripción detallada de la reforma y renovación del pacto que había promovido en su año 18º como rey. Manasés, Segunda de Reyes, capítulo 21 del 1 al 18. Es un ejemplo de una historia similar. Aquí, una vez más, la desviación del pacto se enfatiza en el relato de su reinado, en vez de hacerlo por sus características políticas, como la participación en el conflicto asirio-egipto, mencionado en los registros asirios, pero no en Segunda de Reyes. La apostasía extrema que caracterizó al reino de Manasés hizo que el exilio para Judá fuera inevitable. Segunda de Reyes, capítulo 21, del 10 al 15, capítulo 23, versículos 26 y 27. El lado positivo es que a Ezequías y Josías se le da un tratamiento extenso debido a su participación en la renovación del pacto. Estos son los únicos dos reyes a los cuales se le dio aprobación no calificada por el escritor de su lealtad al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, capítulo 22, versículo 2. Merece la pena mencionar que se dice que todos los reyes en el Reino del Norte han hecho el mal ante los ojos del Señor y andando por los caminos de Jeroboam, quien hizo que Israel pecara. Fue Jeroboam quien estableció la adoración al becerro de oro en Betel y dan luego la división del reino. Otra característica prominente de las naciones de Primera y Segunda de Reyes es el énfasis en la relación entre la profecía y cumplimiento en los desarrollos históricos de la monarquía. Al menos en 11 ocasiones una profecía es registrada, y más tarde se habla del cumplimiento de esta. El resultado de este énfasis es que la historia del reino no se presenta como una cadena de ocurrencias o la mera interacción de las acciones humanas, sino como el desarrollo del destino histórico de Israel bajo la orientación de un Dios omnisciente y omnipotente. El libro provee un análisis retrospectivo de la historia de Israel. Explica las razones tanto para la destrucción de Samaria y Jerusalén y sus respectivos reinos, y la amarga experiencia de ser forzados al exilio.
Sin embargo, esto no significa que no hay esperanza para el futuro. El escritor mantiene de forma consistente la promesa a David, vista como una base en la cual Israel en el exilio pueda ver el futuro con esperanza en vez de hacerlo con desesperación. El concepto básico que transmiten los libros de los reyes se puede resumir con estas palabras: un solo templo y un solo Dios. Doctrina derivada de la gran reforma realizada en el culto por el rey Josías de Judá, presunto descubridor del libro que justificaba esa reforma, una copia corregida, refundida y ampliada del Deuteronomio en línea con esta reforma. Como Reyes no es un libro histórico, sino la demostración de una tesis teológica, la conclusión se lee en las reflexiones del escritor acerca de la destrucción de Israel en Segunda de Reyes capítulo 17. Cada reinado, a su vez, colabora con esa demostración, porque todos los reyes de Israel son condenados. De los de Judá solo ve con buenos ojos el autor a 8. Los 8 que han enfrentado al paganismo, han ayudado al templo o han sido fieles a la ley. De los 8, solo 2 son alabados extensamente. Hay poca evidencia concluyente con respecto a la identidad del autor, como lo mencionamos anteriormente. Aunque la tradición judía acredita a Jeremías, pocos hoy aceptan esto como algo probable. Quien sea que fuera el autor, está claro que estaba familiarizado con el libro del Deuteronomio, como lo estaban muchos profetas en Israel. También está claro que el autor usó una variedad de recursos al compilar su historia en la monarquía. 3 fuentes son mencionadas: el libro de los Anales de Salomón, el libro de los Anales del rey de Israel y el libro de los Anales de los reyes de Judá. Aunque sobre la nación de Judá cayó el gran juicio, Dios salvó al remanente judío que estaba cautivo en Babilonia. Este remanente preservó la línea real de David, por la cual entraría Cristo en el mundo. La apostasía de Judá exigía el juicio del Dios justo y recto, pero Dios siempre fue fiel a su pacto con David. Jesús, el Mesías, como descendiente directo de David, liberaría a su pueblo del cautiverio que les mantenía en el pecado.